Listo. Hola, buenas tardes a Hola, todos. Felipe. Bienvenidas y bienvenidos. Perdón, estamos empezando. Buenas tardes a todas y a todos. Bienvenidas y bienvenidos a este seminario que organiza la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Iztapalapa. El webinario, el tema de estas mesas de trabajo es la alfabetización y la literacidad en la universidad. Y me voy a tomar unos pequeños minutos para decir unas palabras sobre la importancia de este tipo de actividades en nuestra unidad de Iztapalapa, pero sobre todo en el ámbito universitario latinoamericano, ya que contamos con la presencia de grandes especialistas en el área, también de egresados y de estudiantes de nuestra licenciatura en Letras Hispánicas de la UAM Iztapalapa. Y bueno, creo que es muy importante que este tipo de actividades se desarrollen en el ámbito universitario y sobre todo ahora con esta gran difusión que tenemos a través de las redes sociales y de las plataformas digitales, porque uno de los temas pendientes del ámbito universitario actualmente, y me parece que sobre todo en el ámbito de la universidad pública en México, es el trabajo con la lectura y la escritura en el contexto de los estudios universitarios y de la academia. Ante la crisis la crisis sistémica de la educación en Latinoamérica y en México, sobre todo, bueno, pues de la educación pública, ¿no? Que venimos con una herencia de muchos años de abandono del sistema educativo. El trabajo con la lectura y la escritura sin duda es una necesidad apremiante porque en la universidad podemos de alguna manera pues solventar, ¿no? Muchos de los problemas que vienen con los que llegan los estudiantes a este ámbito. Por supuesto que se trata de fortalecer las posibilidades del pensamiento crítico en nuestros estudiantes o en los estudiantes universitarios, y esto tiene que darse por varias razones, porque pensar, hablar, escribir, escuchar y desarrollar el pensamiento a través de una comunicación no solamente eficaz, sino bien articulada e inteligente, le da muchísimas más posibilidades a los sujetos, a los estudiantes que están en el ámbito universitario, y esto reduce la brecha social. Además, es muy importante que actualmente, frente a la luz de información que está al alcance de todos y sobre todo de los jóvenes universitarios, ellos desarrollen las habilidades para situarse críticamente ante la realidad y para identificar los matices de esta. Bueno, estas breves palabras nada más son una introducción a lo que va a haber o pueden encontrar en este webinario, y a nombre de la UAM Iztapalapa y de la licenciatura en Letras Hispánicas, de la coordinación de la licenciatura en Letras Hispánicas, en la cual son profesores, dos de los organizadores o los dos organizadores de este webinario. Les doy la bienvenida y declaro iniciados los trabajos de la primera mesa, alfabetización y literacidad, y bueno, y de esta tarde que sin duda será muy provechosa para todos los que nos acompañan. Muchísimas gracias, Adriana y Gabriel, por invitarme a dar estas palabras, y bueno, pues los dejo con mucha suerte en este webinario. Muchas gracias, Mónica. Agradecemos de veras todo lo que nos has apoyado a lo largo de tu coordinación. Y sobre todo, queremos en esta ocasión trabajar todo esto que decías sobre lectura y escritura en las universidades, que normalmente se piensa que los alumnos llegan ya con esas habilidades y no es cierto. En el fondo, los profesores tienen que hacer un esfuerzo, los alumnos tienen que hacer otro esfuerzo, la institución tiene que hacer un esfuerzo. Y bueno, en esta mesa los dejo con Gabriel Hernández, que va a ser nuestro moderador. Gabriel es licenciado en Lengua y Literatura Hispánicas por la UNAM y maestro en Humanidades Literatura por la UAM Iztapalapa. Desde 2010 hace en la Universidad Autónoma del Estado de México, UAMEX, y en la Universidad Autónoma Metropolitana, Universidad Iztapalapa, Coajimalpa, y la maestría en Diseño y Producción Editorial en Xochimilco.
Actualmente dirige el Seminario de Investigación Literatura Criminal en Centroamérica de la UAMX y es miembro del Seminario Mito y Memoria en las Literaturas Andinas Contemporáneas del Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe. De la UNAM, sus líneas de investigación son oralidad, escritura en la narrativa latinoamericana transculturada, literatura y violencia en América Latina y el giro de colonial, oralidad y escritura en el español americano. Los dejamos aquí con la primer mesa y esperamos que les agrade. Hola, buenas tardes a todos, a todas. Gracias, Adriana, por invitarme a este proyecto, porque debo decir, se te olvidó, decir que esta es la segunda edición de las jornadas de lectoescritura que iniciaron hace un año en la UAM, organizadas por Adriana. Claro, aquella vez fue presencial y ahora nos toca ingresar al mundo virtual. Entonces, esta segunda edición de las jornadas de lectoescritura, ahora dedicadas a la alfabetización y a la literacidad de la universidad. Bueno, en esta primera mesa tenemos a 3 especialistas, bueno, falta que llegue una, pero ahorita ingresa. 3 especialistas, y el objetivo de la mesa es dejar claros ciertos conceptos indispensables para esta discusión. Yo sé que para muchos que los que nos están viendo pues serán muy nuevos, pero bueno, por eso trajimos a este Dream Team de toda América Latina. Y voy a empezar por presentar a, a Isabel María Martins Vieira. Ella es licenciada en Letras de la Universidad Católica Andrés Bello en Caracas y doctora en Didáctica de la Lengua y la Literatura de la Universidad de Barcelona. También obtuvo el máster y diploma de estudios avanzados en didáctica de la lengua y la literatura en la Universidad Autónoma de Barcelona. Fue profesora de la Universidad Simón Bolívar en Caracas, Venezuela, y en la Universidad Central de Venezuela, donde dictó cursos de formación lingüística en las facultades de Derecho e Ingeniería. Actualmente es profesora en la Facultad de Humanidades en la Universidad de Piura, Campus Piura, en el Perú. Como investigadora, sus publicaciones abordan como temática el pensamiento del profesorado y de los estudiantes sobre la escritura académica y en las profesiones. Forma parte del equipo fundador y del Consejo Consultivo de la Academia UDEP 2020. A ella le encargamos, me gustaría otra vez repetir, le encargamos responder una pregunta sencilla: ¿de dónde nacen términos como literacidad y alfabetización? Entonces, le dejo el micrófono a Isabel y vas a compartir algo, creo, ¿no? Abajo está para que puedas compartir, donde dice Share Screen. Está bien. Hola, no sé si me escuchan. Sí, te escuchamos bien. Qué bueno, qué placer saludarlos esta tarde. Aquí son las 6:11 de la tarde. Creo que hay diferentes horarios en donde nos están escuchando. Un saludo muy afectuoso a todos. Y sí, me ha tocado responder a esta pregunta sobre, bueno, iniciar, digamos, el seminario sobre alfabetización y literacidad. Antes de que no tenga oportunidad, pues quiero agradecer a la Universidad Autónoma Metropolitana por la invitación, a ti Adriana, a ti Gabriel y a todos los compañeros. Estoy muy contenta de poder compartir todos esta experiencia. Entonces, sin más preámbulos, bien, quisiera comenzar diciendo, y creo que algunos decías que pocos saben o se van a enterar de algunas cosas, pero yo sospecho que sí mucho de lo que voy a decir, de esta parte inicial que me toca a mí, es conocida. Es conocida porque son términos que, sobre todo alfabetización, no tanto literacidad, ¿no? Pero alfabetización y literacidad hay que, sí, si investigamos, sin duda son términos, son sinónimos y son sinónimos relativos. A lo largo de este seminario iremos viendo más detalles, conocimientos, saberes, creencias, representaciones
en torno a estos dos conceptos. Pero sí, son sinónimos relativos. Está bien, sus orígenes los orígenes de estos dos términos son distintos y sus desarrollos también un poco distintos. Eso lo vamos a ver, pero yo quisiera compartir y he preparado una presentación. Aquí dice, claro, sí, últimamente estoy usando el Zoom, pero es muy parecido, ¿no? A ver, entonces, compartir. Ay, ahora mismo no sé cómo hacerlo. Abajo donde está la pantallita que dice Share Screen. Por eso ya voy a cancelar aquí y lo voy a ver, ok. Caramba, yo quería presentar un video, pero aquí sí, de verdad que no sé cómo hacerlo. A ver si es posible de esta manera, no sé. No, no puedo hacerlo. Hasta abajo hay un menú y aparece una pantallita. Ahí le debes de dar. Sí, sí, aquí veo la pantalla, pero... ok, vamos a ver si lo logro. Sí, no te preocupes. Ahí está, compartir. Caramba, me da mucha pena, pero... Ah, no, parece que sí, aquí lo tengo, fantásticamente. Bueno, cosas justamente de la alfabetización, ¿no? De cómo saber manejar. Ahora mismo estoy viendo mi pantalla, pero no los veo a ustedes. ¿Sí me pueden ver? Sí, te vemos nosotros, no vemos a ti la pantalla. Sí. A mí y la pantalla no. La pantalla la Ahí ven. estás. Y la pantalla. ¿Se ve la presentación? Sí. Sí, vemos la presentación. Ay, muchísimas gracias. Bueno, ya está. Listo. Gracias. Los invito a todos a ver este video cortito. Lo voy a presentar rápidamente. Es un video de apenas un poquito más de 2 minutos y creo que nos da una idea. Es la película Los Santos Inocentes de Mario Camus, un cineasta español que hace una adaptación de una novela de Miguel Delibes del mismo nombre, y la película es del año 84 y la novela de 1981. Y bueno, vamos a verlo y luego seguimos hablando sobre lo que nos toca, ¿sí? Si me pueden confirmar si todo va bien, si se está viendo. Sí, se ve todo bien. Ya, perfecto. Ahorita vemos tu pantalla, pero no el video. Perdón, ¿no se ve? No, vemos tu pantalla. Y lo que presento no se logra ver. No. Caramba. Pues... No, el video no se ve. Caramba, qué pena, qué pena. Vete directo al... Y si puedes picar el link directo de YouTube. Sí, también. ¿Cómo lo puedo compartir para que lo vean todos? Ya que lo tengas en pantalla, entonces sí. le das a compartir pantalla. Exacto. Ya que lo tenga en pantalla, caramba, me da... aquí en el chat puede ser. ¿Alguien lo puede compartir por mí? Es que no sé cómo hacerlo. Llevo tiempo usando Zoom y todavía no manejo todo. Yo lo comparto, no te preocupes. ¿Perdón? Yo lo comparto. Muchas gracias. Bueno, sin más, esperemos que sin más inconvenientes, vamos a ver este
pequeño corto para iniciarnos en el tema de alfabetización y literacidad. A ver. Tengo un momento en lo que se abre y yo ahorita lo comparto. Y ya. Mientras explicamos esto que decía Mónica de tener personalidades de todos lados, tenemos gente de Perú, aunque Isabel es venezolana, tenemos gente de Sonora y gente de Tijuana, y me callo. Y ahora estaba con el micrófono apagado. Vale la pena ver este pequeño video y digo yo, Ahí luego está. discutimos. Vivo con quién el señorito Iván. Paciencia, paciencia. Estamos en la era digital, así que esperemos. Abre ya, mujer, que nos llama. Se queda la otra. Es que tú eres de los del colmillo retorcido, embajador. Ya ni se sabe lo que piensas. Pero aquí, por si te interesa saberlo, ya no hay analfabetos, que tú te crees que estamos todavía en el 36. Es bobería discutir, embajador. Vas a verlo con tus propios ojos. Hace años que no estás aquí, las cosas han cambiado. Buenas tardes, los de Dios. A decir verdad, embajador, eran analfabetos en tiempo. Pero ahora verás. Paco, agarra el bolígrafo y escribe tu nombre. Bien escrito, Paco. Espérate. Espérate que nada menos está en juego la dignidad nacional. Lo creo o no, embajador, en este país hacemos desde hace años todo lo humanamente posible para redimir a esta gente. Vaya, coño, no le distraigáis ahora. Ahora tú, Severina. Ahora te toca a ti, Reina. Las mujeres también, embajador. Aquí ya no hacemos distintos. Esto, esto cuenta. Para que lo cuentes en París o donde te salga de las pelotas, mamón. Que os gastéis muy mala leche al juzgarnos. Esta mujer, por si lo quieres saber, hasta hace 2 días firmaba con el pulgar. Ahora, podéis largaros. Lo habéis hecho muy bien. Adiós, señores. ¡Paco! ¡Regular! Listo. Creo que así lo pudieron ver todos, ¿no? No sé si lograron ver la escena, de verdad que los invito a ver la película. Bueno, en esta escena en particular, Miguel Delibes, bueno, en la novela, describe, sí, las relaciones entre diferentes
personaje, una historia particular sobre la historia de la España profunda, y en esta escena el señorito invita a sus vasallos prácticamente, a los sirvientes, a que vengan a demostrar que ellos están alfabetizados, ¿no? Y ahí creo que se vio. Sí lamento que no, bueno, yo lo vi desde aquí, en fin, pero pueden consultar. Definitivamente, este tipo de alfabetización o de concepción sobre la alfabetización ha predominado muchísimo con respecto a este término como representación en todo el mundo. Es decir, saber leer y escribir, que en realidad eso es lo que significa alfabetizar. Si nos vamos a la etimología, tenemos allí una palabra compuesta, un préstamo, sí, bueno, una palabra más bien compuesta, un derivado, que está formado por tres partes, ¿no? Alfa, beta, ¿no? Las letras, las dos primeras letras del alfabeto griego y luego el sufijo sion, que significa eh, la acción y el efecto de esa acción. Interesante la etimología porque entonces se trata de, es un concepto complejo ya desde su etimología porque hablamos entonces de procesos y también de resultados, de productos, ¿ok? Entonces, acción y efecto, ¿no? Es lo que significa la alfabetización. Y definitivamente hay una representación, como decía, muy común que hemos retratada en esta, representada en esta película de Mario Camus y una adaptación de la novela de Delibes, de identificar el saber leer y escribir con firmar, escribir o leer alguna etiqueta. Ese es un, digamos, es un proyecto, o sea, una idea más bien de alfabetización que está muy, muy instalada y que ha permeado y se ha mantenido como en la tradición. Incluso muchos de nosotros a veces confundimos la alfabetización con esto nada más. Y no es así. La alfabetización tiene un desarrollo muy importante, ¿ok? Muy importante. Y en cuanto a literacidad, decíamos entonces, alfabetización y literacidad son sinónimos, efectivamente lo son, solo que literacidad es un calco, un préstamo lingüístico proveniente, ¿no? del inglés. Es un concepto que aparece en los diccionarios de la lengua inglesa desde el año 1880. O sea, aparece muchísimo antes que el de alfabetización, que más bien ha sido promovido, impulsado, difundido por la institución UNESCO, ¿verdad? Esta institución que se ha encargado y se encarga todavía de asumir ciertos proyectos políticos de manera global para apoyar asuntos en el tema educativo, cultural, científico. La UNESCO en 1946 comienza a trabajar en el tema de la alfabetización. Y, a ver, ya me da miedo compartir la pantalla porque, pero si antes lo logré, eh, a ver, ventana de la aplicación. Ah, sí, poco a poco vamos viendo, ¿no? Entonces ya vimos el video. Fíjense, de esa imagen o sí, de esa representación que vimos en el video, miren lo que encontré, ¿no? Relativo a la alfabetización. Una clasificación inmensa sobre tipos de alfabetización. Y lo mismo podría hablarse en el caso de la literacidad. Entonces, alfabetización y literacidad son dos conceptos que más bien deberían enunciarse, decirse en plural, alfabetizaciones, literacidades. Y aquí vemos en este maravilloso diccionario que tiene ya veintitantos años, publicado por la página de Lectura y Vida en el 2005, allí está la referencia, vemos todas esas posibilidades de alfabetización, ¿está bien? Y lo que les decía, si buscamos en los diccionarios, aquí tengo una imagen, un recorte
del diccionario de la Universidad de Cambridge, pues tenemos el término literacy o literacy, ¿no? Referido a la habilidad para leer y escribir. En el caso del castellano, si buscamos literacidad, no existe. A ver, no existe en el diccionario de la Real Academia Española de la Lengua, pero sí existe alfabetización. Y fíjense que corresponde exactamente, ¿no?, a lo que hemos dicho, literacidad, que es un calco de literacy o literacy, y alfabetización, alfabetizado, ¿verdad? Es la persona que sabe leer y escribir. Pero claro, aquí hay una referencia, la que les decía, ¿no? Desde 1880 el término literacy está contemplado en los diccionarios, con lo cual, bueno, ya suponemos, creemos, se había utilizado con mucha frecuencia, imagínense, desde hace muchísimo tiempo. Todos términos derivados de raíces latinas. Fíjense, en el caso de la UNESCO, como les contaba, los proyectos de alfabetización que se iniciaron en 1946, insisto, como un proyecto macro, han variado y miren, con esta lámina termino porque sé que mis compañeras, bueno, tienen mucho que decir y profundizar. Yo estoy hablando simplemente de alguna generalidad, ¿no? De algunos asuntos para introducir el tema. Fíjense con lo que en el año 2017, ¿está bien? 70 años después, la UNESCO, ¿verdad?, ha determinado que es necesario, es importante y sobre todo en relación con los objetivos del 2030, ¿verdad? El 2030, los objetivos mundiales, ¿no?, de la ONU para el 2030, estas 5 leyes. Aquí se representan, no tengo tiempo para leerlas todas, pero invito justamente a los estudiantes, al público, a los profesores, a los investigadores, a consultar, ¿no?, en detalle estas 5 leyes sobre dos tipos de alfabetización que quieren promover: la alfabetización mediática y la alfabetización informacional. Y si se fijan, las siglas que han utilizado, que es MLI, ¿verdad?, en realidad se refieren a la fórmula de literacy, ¿ok? Media informational literacy, ¿no? Entonces, insisto, son dos términos parecidos, tienen evoluciones diferentes, han cambiado a lo largo de la historia, y eso creo que es lo que vamos a ver hoy con los compañeros. Dejar de compartir. Caramba, no sé si me ven. Sí, te vemos, no te preocupes. A ver, bueno, avancemos un poco. Ahora les quiero presentar a Melanie Elizabeth Montes Silva. Ella es doctora en Ciencias Educativas por el Instituto de Investigación y Desarrollo Educativo de la Universidad Autónoma de Baja California. Cuenta con un máster en Ciencias del Lenguaje y Lingüística Hispánica por la UNED, una maestría en Educación por el TEC y una licenciatura en Comunicación por la Universidad Autónoma de Baja California. Actualmente es profesora de tiempo completo en CETIS Universidad, donde coordina los programas de posgrado en educación y lleva a cabo proyectos de investigación institucional. Su énfasis y líneas de investigación son alfabetización académica, literacidad disciplinar y procesos de enseñanza-aprendizaje. A ella le pedimos si nos pudiera abordar si hay las diferencias entre los dos conceptos, entre literacidad y alfabetización. Pues te dejo el micrófono, Melanie. Gracias. Gracias, Gabriel. Bueno, antes que nada, también muchas gracias, tanto a Gabriel, a Adriana, por organizar estas mesas, y también a la UAM por darle el espacio para que esto pueda ser llevado a cabo. A ver, con respecto a la diferencia entre alfabetización y literacidad, lo primero que yo diría es que, como ya comentó Isabel, el interés por la investigación, por el estudio, la preocupación por lo que tiene que ver con lectura y escritura
no es nuevo. De ninguna manera podríamos decir que es nuevo. Diferentes enfoques teóricos, epistemológicos, lo han abordado de distintas formas. Por ejemplo, el enfoque cognitivo se centraba en los procesos mentales, pero hay un enfoque particular que es el enfoque sociocultural, que lo ve como una práctica social. Entonces, podríamos entender a la literacidad como una práctica social mediada por textos. Al ser una práctica social, se relaciona con muchos aspectos, valores, normas, creencias, aspectos culturales, relaciones de poder, ideología, creencias. Hay muchos elementos en juego. Es una práctica social, ya no es solo el acto mecánico este que veíamos en el video de escribir, sino que es todo lo que está alrededor. Entonces, teniendo esta noción y asumiendo que es un tema que se investiga y sobre el cual se profundiza, de pronto, cuando se trae hacia el mundo de español, digamos, se trae esta necesidad por investigarlo desde esta perspectiva, no nos ponemos de acuerdo con los términos. Hay quien dice alfabetización, hay quien dice no, alfabetización tiene que ver con lo inicial, entonces hay que buscarle otro término. Hay quien decía literacidad es un calco del inglés, como bien dijo Isabel, y entonces no les gustaba. Hay quien dice que es cultura escrita, hay quien dice que es literacia. Empiezan a surgir muchos conceptos para referirse al mismo hecho. Pero luego, conforme va avanzando el proceso de investigación, el consenso está en que son cosas diferentes, en que necesitamos dos términos diferentes para referirnos a dos etapas diferentes del proceso. Entonces, allá voy, a la distinción. Hay muchos tipos de literacidades. En este momento voy a hablar específicamente de la literacidad institucional, de la que tiene que ver con el ámbito profesional y académico. Entendemos por literacidad a estas prácticas sociales mediadas por texto y que son diferentes en función del área en la que cada quien se desempeña. No lee igual, no escribe igual un abogado, un ingeniero, un contador, un médico. Cada uno tiene formas, normas, estructuras que hacen que su práctica de comunicación sea diferente de una disciplina a de otra. Y entonces, para ser abogado, uno tiene que hablar como abogado, uno tiene que escribir como abogado, y el filósofo no entiende nada de un texto legal. Y pasa lo contrario. Hay gente que no entiende nada de un texto de filosofía porque tienen un estilo, una forma, un vocabulario que es absolutamente diferente. Esas serían las prácticas de literacidad. Pero entonces, al abogado, al que estudia para ser abogado, hay que enseñarle a participar en esas prácticas. Hay que enseñarle la retórica, hay que enseñarle las normas, hay que enseñarle los géneros que son propios de ese campo particular. Y entonces esa es la alfabetización. La alfabetización será el proceso, intencionado o no, a través del cual se forma para que los aprendices puedan participar en las prácticas de literacidad. Parece un poco un juego de palabras, pero lo importante es entender que hay dos etapas diferentes. ¿Por qué? Porque si no sabes cuáles son las prácticas de una disciplina, no puedes enseñarlas. Es importante saber cuáles son para poder llevarlas a las aulas. Me parece que puede quedar un poco más clara la diferencia si pensamos en un ejemplo. Weinberg, por ahí en los 90, hizo una investigación que ahora se considera pionera, en la que le dio a leer textos de historia, varios textos sobre un mismo tema histórico, a estudiantes de preparatoria y a historiadores. ¿Qué hacía un chico de prepa cuando leía los textos? Decía, ok, ya lo leí, listo, el siguiente. Y resulta que el siguiente texto tenía contradicciones. Entonces se frustraba, se confundía y prácticamente prefería dejar el texto a un lado. ¿Qué hacían los historiadores cuando leían los textos? Primero y antes que cualquier otra cosa, rastreaban la fuente. ¿Quién lo escribió? ¿En qué contexto? ¿Desde qué perspectiva? ¿No? Una vez que sabían el antecedente del texto, leían el texto, entendían lo que decía, se iban al siguiente texto y hacían lo mismo. Entonces, al final podían producir un texto, un relato histórico a partir de las diferentes versiones de la historia. Entonces, entender estas diferencias es fundamental porque Weinberg lo que hace es una crítica a la enseñanza de la historia. Él lo que dice es, se están enseñando datos concretos para un examen y no se les está enseñando a pensar en términos de la disciplina.
Lo que hizo después, por supuesto, fue llevar estas formas de leer historia hacia las aulas de bachillerato y entonces propició que los chicos fueran más conscientes de las fuentes y que pudieran comprender más la historia, aprendían más de la disciplina leyendo como hacían los especialistas. Entonces, yo remato con esta idea en el sentido de es importante diferenciar las prácticas de los especialistas de los procesos formativos para lograr esto. Y si bien todavía no hay un consenso, probablemente no lo va a haber nunca con respecto a cómo le llamamos a cada uno de estos fenómenos, por lo menos lo que sí está más establecido es que son dos aspectos diferentes y ese me parece que es una ganancia importante en términos tanto de la formación como de la investigación que se puede hacer con respecto a este tema. Por ahí mi respuesta a esta pregunta. Ay, muchas gracias. Bailado todos los temas. Ahora quiero presentarles a Sofía Mavisca Montaño. Ella es profesora e investigadora en la Universidad Estatal de Sonora, doctora en Humanidades por la Universidad de Sonora, maestra en Educación por la Universidad del Valle de México, licenciada además en Literaturas Hispánicas. Entre sus actividades de docencia ha participado en diferentes instituciones en proyectos de investigación social y educativa, así como en el diseño y rediseño de asignaturas relacionadas a la escritura y escritura en la universidad. Es integrante del cuerpo académico consolidado, Innovación y Desarrollo Educativo en las UES, Educación Superior, que recientemente realizan estudios de literacidad digital en la universidad. Desarrolla trabajo colaborativo con varias sedes de investigación de México y del extranjero. Sofía, ya lo mencionaba ahorita Melanie, en torno a si hay diferentes tipos de literacidad, creo que ya va quedando más redondeada la idea, pero ahora creo que el público estará con la idea de si existen muchos tipos. Eso es lo que te queríamos que nos ayudaras a explicar. Entonces, te dejo el micrófono, Sofía. Muchas gracias. Ok, muchas gracias. Muchas gracias a la UAM por invitarnos a este evento. Muchas gracias a Adriana y a Gabriel por coordinarlo. Pues sé que ahorita que tenemos tanto trabajo, pues significa pues un verdadero esfuerzo hacerlo, ¿no? Y luego en estas condiciones en las que estamos, donde tenemos a nuestros alumnos y a nuestros colegas a distancia, yo creo que en este ambiente es muy pertinente hablar de esta temática. Decían Isabel y Melanie que alfabetización pues sonaba como algo inicial, como el acceso a leer y escribir que tenemos las personas. Inicialmente se refería nada más a la lectura y escritura. Posteriormente se fueron incorporando otros elementos como el uso de la tecnología, el uso de las bibliotecas, las bases de datos, el acceso a la información. De repente, en la década de los 90 nos vimos con el gran boom del Internet, de las tecnologías de la información y de la comunicación. Entonces, las personas tuvimos acceso a cantidades industriales de información, pero no existía así tanto la capacidad de diferenciar muy bien lo que era más importante de lo que podía no ser tan importante. El solo hecho de que apareciera en Internet se consideraba, por cierto, como podemos hacer una analogía cuando empezó el libro impreso, cuando la gente lo veía en un libro, pues lo daba por válido por el solo hecho de aparecer en un libro. Entonces, más o menos ocurrió lo mismo con el boom del Internet en la década de los 90. Y vamos a ver, señalaba Isabel, que este esfuerzo que hace la UNESCO permea todos los países y casi de manera muy pareja, sin importar que fueran países desarrollados o países menos desarrollados, ¿no? Se fue dando este fenómeno casi de la misma forma, ¿no? Aquí va a ser importante diferenciar muy bien lo que es, bueno, lo que es alfabetización informacional, ¿no? La alfabetización informacional, que yo creo que es, pues, aparte de todas las alfabetizaciones que mencionaba Isabel que hay y que cada área lo fue acoplando a su
a su área, pues nos da la capacidad a las personas para buscar primero, evaluar, utilizar y crear información, lo que nosotros llamamos la gestión de la información, porque no nada más es acceder a la información, es poderla evaluar, poderla entender, poder crear nuestra propia información y poderle dar difusión a esa información. Por eso eso lo entendemos como la gestión de la información. Entonces, es importante que en el contexto de las universidades, los profesores tengamos esas habilidades desarrolladas, porque sabemos que no somos nativos digitales nosotros no nacimos en los 90, ¿no? Amalaya, no sé qué parece, pero no. No nacimos y tuvimos que ser migrantes digitales, adquirir esas habilidades para acceder a la información. Vamos a ver que otro tipo de alfabetización que se puede decir que básicamente es la misma, es la alfabetización digital, o sea, la habilidad que debemos de tener para el manejo de las herramientas de la comunicación y la información, el uso de las TIC, la habilidad para acceder, para utilizar las redes sociales, para crear información, para generar plataformas de información o para utilizar las plataformas educativas que tanto estamos usando en estos días. También es importante que dentro de la alfabetización digital está la capacidad de pensar críticamente, de emitir juicios para poder evaluar esa información, poderla procesar y convertirla finalmente en conocimiento, porque mucho se ha criticado en esta época que a pesar de que los jóvenes y los no tan jóvenes tenemos acceso a cantidades industriales de información, el conocimiento a veces no se ve tan, no se manifiesta tanto porque hace falta ese proceso de cognición para convertirlo en conocimiento. Paula Carlino, la colega argentina, habla de lo que es alfabetización académica y es cuando nosotros nos llevamos ese término de alfabetización y lo ubicamos en nuestras universidades, porque dicen, si los alumnos cuando llegan a la universidad supuestamente ya saben leer y escribir, de manera empírica saben utilizar redes sociales, saben utilizar las tecnologías de la información y la comunicación. Ahorita, por ejemplo, yo no podía entrar y vino mi hijo y de inmediato me ayudó a poder entrar. Entonces, dicen, ¿por qué entonces alfabetización académica? Bueno, primeramente señala Paula Carlino que los estudiantes, aunque sepan leer y escribir, están ingresando a una cultura específica de su área profesional. Entonces, es una cultura escrita donde hay términos específicos de las diferentes profesiones que tiene él que adquirir por medio de las clases, por medio de la lectura y que se verá reflejado por medio de su escritura. Es un aprendizaje formal promovido por las acciones de la institución a partir de los programas educativos y la acción de los profesores. Vamos a ver que es responsabilidad de incluir esta alfabetización académica en el currículum y en las prácticas discursivas, de tal forma que nuestros estudiantes logren conocer, utilizando las prácticas letradas o la lectura y la escritura para su aprendizaje en la universidad y tiene que corresponder al perfil de egreso o a lo que se pretende que nuestros estudiantes logren, ¿no? El compromiso, pues, es de toda la comunidad universitaria y vemos que aquí tiene especial importancia el papel de los directivos, porque finalmente sabemos que los programas se llevan a cabo, pues, a veces de manera no horizontal, sino vertical. Y aquí es importante que nuestros directivos estén acordes a esta información. Vamos a ver cuál es la realidad de nuestros estudiantes en la universidad. Ellos utilizan mucho redes sociales, utilizan mucho las tecnologías de la comunicación y de la información, pero a veces sus habilidades
para utilizar fuentes confiables no son tan buenas. Ellos pueden utilizar Facebook, WhatsApp, pueden utilizar cualquier tipo de redes sociales, pero a la hora de utilizar información confiable, que es la que tenemos en las bases de datos, pues su capacidad, por así decirlo, no están tan habituados. Como dice Daniel Casani, nuestros alumnos leen de zapping, están acostumbrados a leer de zapping, saltando de una página a otra, y no están acostumbrados a leer textos extensos, textos densos que contienen información importante para ellos, que no conocían, pues, puesto que se están formando como profesionistas. Entonces, vamos a ver que en este momento interactúan prácticas letradas vernáculas, que son las que utilizamos cotidianamente nosotros en la lectura y en la escritura de correos, la escritura en un blog, recetas de cocina, documentos que nosotros generamos, y prácticas legitimadas, que es cuando se reconoce las prácticas en el contexto académico, los libros, por ejemplo, los libros específicos de las profesiones, la literatura propiamente. Nosotros hemos hecho investigaciones donde vemos que la gente se concibe como no lectora porque ellos usualmente leen cosas así, no leen tanto lecturas legitimadas en el ámbito académico o en el ámbito de las universidades, o no leen libros completos. Vamos a ver que nuestras prácticas, dependiendo de la época en que nos tocó estudiar, ustedes recordarán, bueno, al menos a mí me tocó leer mucho en fotocopias, que era una práctica letrada muy común, porque pues somos de un estado provincia de la República Mexicana, y pues no teníamos acceso a muchos libros, entonces sacábamos fotocopias, y así fue como leímos muchas de las grandes obras de la literatura, ¿no? Entonces vamos a ver que estas alfabetizaciones o esta literacidad se fue aplicando a las diferentes áreas, y eso es ahorita como que es como que, a pesar de que empezó desde los 90s, es como la tarea pendiente que tenemos las universidades, de aplicarlo en las áreas profesionales, en las áreas específicas de las diferentes disciplinas. Hay experiencias muy suaves, como en Argentina, por ejemplo, donde tienen un profesor de la asignatura y tienen un profesor que es ayudante de lectura y escritura. Entonces, se fortalecen mucho las habilidades lectoras de los estudiantes, y vamos a ver que esto va a impactar de manera importante en el desarrollo del pensamiento crítico, en el desarrollo del pensamiento analítico, en el desarrollo de habilidades para la escritura también. O sea, no nada más es acceder a la información, sino aprender a generarla. Después de que se empieza a utilizar más el término alfabetización, pues ya vemos alfabetización informacional, alfabetización académica, alfabetización de la salud, alfabetización de los medios, todo lo que nos presentaba en un inicio Isabel. Y cabe mencionar que esto de inicio empezó siendo una propuesta de las bibliotecas, como la formación de usuarios, y de las bibliotecas saltó y incluían ellos 4 aspectos importantes, lo que era el desarrollo de las habilidades informativas, la capacidad de leer, la capacidad de la búsqueda de la información en medios, en libros o en medios digitales, el manejo de la tecnología y el dominio del idioma inglés, porque sabemos que mucha de la información más nueva pues se encuentra en las bases de datos en el idioma inglés. Entonces, a veces el inglés viene siendo una barrera para que nuestros estudiantes o nuestros profesores accedan a la información. No sé si ya me pasé de tiempo. Sí, no te preocupes, pero bueno, lo que pasa es que en realidad tendría otra pregunta para todas. Les pediría así en 3 minutos, algo así rápido, porque nos come el tiempo siempre, ¿no? Nos pasa eso. Pero que nos contaran en torno a, creo que ya quedó un poco más claro estos conceptos, pero, que nos contaran en torno a sus investigaciones.
como investigadores de este tema, digamos, más centrado, que nos cuenten qué es lo que hacen ustedes para que los demás también los vayan conociendo. Pues si quieren empezamos en el mismo orden. Te tocaría Isabel. Perfectamente. Bien, en mi caso, creo que ya me he referido al constructo que investigo, que son creencias, saberes y representaciones. Llevo 20 años investigando al respecto. ¿Y cómo surgió esto? Bueno, me di cuenta que sí, era muy común entre los profesores que dictábamos cursos de formación lingüística, pero mucho más entre los otros profesores, que se hablara de que los estudiantes no saben ni leer ni escribir. Y era una queja constante, ¿no? Y yo decía, bueno, vamos a investigar qué hay en el pensamiento de estos profesores, pero también qué piensan los estudiantes, qué sucede allí en esa interacción. ¿Qué pasa para que sigamos siempre, los profesores especialistas, pero también los otros, siempre insistiendo en un mismo asunto prácticamente sin avanzar, ¿no? Y me di cuenta que debía, creo que esa fue la señal, me di cuenta que debía acercarme mucho, y por eso tomé la opción de trabajar con este constructo y con una metodología de tipo etnográfico, donde los entrevistaba para conocer exactamente a qué se querían referir. Cuando decían que no saben leer y escribir, y quería indagar también, y lo hice, y lo sigo haciendo en sus historias, sobre qué significa leer y escribir. Y entonces el concepto que luego vi reflejado justamente en los investigadores de esta área, Carlino en particular, y es que hay una representación general, y por eso comencé con el video, de que se aprende a leer y a escribir de una vez y para siempre. Y eso no es así. Hemos hablado todas de un continuum, y me encanta ese término continuum, continuidad del término, en este caso, alfabetización o literacidad, voy a tomarlos como equivalentes, en la variedad que tienen los diferentes procesos y productos en los diferentes circuitos de actividad a lo largo de la historia de una persona y de una institución. Entonces, se habla, bueno, desde analfabetismo, ¿no? No sabe leer y escribir, o sea, no puede ni siquiera, como estos señores, firmar así, con su nombre, ¿cierto? Escribirlo. Se habla también, bueno, de alfabetismo muy básico, o primario, el que van los niños adquiriendo en sus primeros años de escolaridad. Luego se habla de alfabetización funcional, es decir, sabes leer y escribir y puedes utilizar estas herramientas para hacer algunas cosas, ¿no? Y se habla de alfabetización culta, avanzada, académica, científica, profesional, hay más etiquetas, ¿no? Especializada. Entonces, justamente me he encargado de eso. Y se encuentran, y termino con esto, muchos problemas muy interesantes. Y bueno, y a partir de ahí, pues hay que abordar con intervenciones, con políticas, esos problemas. El tema es digamos, el ponernos de acuerdo dentro de las propias instituciones o comunidades y tener el apoyo de las autoridades. Esto es muy importante. Por eso eventos como estos son importantes para cambiar esas representaciones. Bueno, le pediría sí, te toca a Melanie. A Melanie, si nos puedes contar qué es lo que haces tú en tus investigaciones. Rapidísimo. Bueno, a mí también me interesaba el enfoque etnográfico. Como les decía, esta diferencia entre la alfabetización y la literacidad para mí es relevante porque saber lo que hacen los especialistas nos ayuda a llevarlo a las aulas. Entonces he hecho observaciones en clase para ver cómo se forman los estudiantes, he hecho entrevistas con los especialistas para ver cuáles son sus prácticas y entonces ver la relación que hay en un par de disciplinas diferentes. Y también, por otro lado, algunas actividades más de intervención, de diseñar
estrategias para promover la literacidad disciplinar en los estudiantes y documentar la forma en la que los estudiantes reaccionan ante este tipo de intervenciones. El paso siguiente será pues ver qué pasa con más disciplinas, y otra de las mesas que vamos a tener un poco más tarde en esta misma jornada tendrá que ver con las prácticas que se llevan a cabo en las escuelas para promoverlo. Entonces, creo que es un asunto en el que varios estamos interesados y que deberíamos seguir trabajando. Muchas gracias, Melanie. Pues de una vez le pregunto a Sofía, que nos puede contar qué hacen allá en el norte. Pues muy rápidamente les voy a compartir nuestra última, no sé, ¿se ve? El libro. Ah, se ve, es que lo tengo compartido, ¿no? Se ve toda la pantalla. A ver, ahí estás. Ahí está, ¿Listo? bueno. Ay, pero se ve toda la pantalla, es que déjame cerrar. Ahora sí se ve todo. Solo el libro. Si lo agrandas, sí. Ahí está. Ah, ok. Entonces, bueno, nosotros hemos trabajado varios proyectos. Les voy a platicar del último proyecto que hicimos, que acabamos de publicar este libro en versión impresa en el 19 y la versión digital salió ahora a principios del 2020. Este proyecto se hizo con 6 universidades. Hicimos una investigación de tipo mixta, porque tuvo elementos cuantitativos y cualitativos. Se hizo un cuestionario para indagar cómo eran las prácticas de lectura, escritura, el uso de la tecnología en las universidades. Se aplicó, coordinamos nosotros con la Universidad Estatal de Sonora, participó con nosotros la Universidad de Sonora, la Universidad Veracruzana, la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, la Universidad Nacional de Jujuy de Argentina y la Universidad Complutense de Madrid. Y esta investigación pues dio como resultado este libro, que pues lo tenemos aquí en versión impresa, pero ustedes lo pueden descargar en Universo Abierto en la versión digital, ¿no? Y hemos hecho otro tipo de investigaciones también de corte más cualitativo, grabando grupos focales, y vimos la importancia de que se lean las prácticas letradas vernáculas, porque finalmente es lo que nos enlazó como lectores, y posteriormente pues ya pudimos adquirir la lectura propia de nuestras profesiones. Y coincido con las compañeras en el sentido de que efectivamente es muy importante el trabajo de las instituciones para ayudarnos a difundir más la lectura. Pues sería todo de mi parte. Bueno, pues yo quiero agradecerles a las 3 compañeras que nos han platicado hoy, explicado estos términos. Creo que va a ser muy benéfico para todos nuestros alumnos, compañeros, directivos de las universidades. Es un tema que tocarán en la tercera mesa. Recuerden, bueno, pues no lo vieron, les aviso un poco. Hicimos un enroque de mesas. Ahorita, acabando esta, luego inmediatamente empezamos con la mesa 2, que van a venir los chicos del seminario de Adriana, de didáctica de la literatura, a contarnos otra perspectiva de este tema, y después otra mesa con especialistas, ¿no? Hicimos ese enroque. En los comentarios de YouTube, bueno, no pusieron preguntas, cual está bien porque vamos un poco pasados de tiempo, pero los comentarios en general eran en torno a esta preocupación de que estos temas deben estar a lo largo de todo el currículo, ¿no? Creo que coincidimos tanto los que están allá viéndonos como nuestras ponentes, y bueno, no me quedaría más que agradecerles por haber aceptado la invitación, venir a la UAM Iztapalapa. Yo sé que les queda bien lejos, pero todo ese largo viaje, les agradezco mucho que estén aquí. Y bueno, a los demás los invito a la segunda mesa. Les dejé en el mismo comentario de aquí del YouTube el enlace a la siguiente mesa, y pues muchas gracias. Adriana, ¿quieres decir algo para cerrar esta mesa?
Gracias a todas, queridas. Estamos chambeando mucho en un libro, les adelantamos eso también. Y bueno, creo que vamos a formar un buen equipo y nos vamos a empezar a intercambiar información como para que nuestras instituciones empiecen a agarrar el paso en este trabajo de no solo investigación, sino de aplicación de la literacidad, de la alfabetización, sobre todo disciplinar, que es la que nos toca en cada uno de los ámbitos de la universidad. Les agradezco mucho, chicas, nos vemos luego. Namaste. Hasta luego. Hasta luego.